Bueno, para comenzar, la primera pregunta es, ¿de qué manera cambió la cobertura de los hechos noticiosos en tiempo de pandemia? Bueno, para ti, ¿no? Claro, bueno, como entenderás, gestionas un poco distinto primero que todo a otros medios. Somos un medio más de análisis que simplemente, más que simplemente breaking, ¿no? Entonces, mucho de nuestro enfoque se convirtió en, oye, puede ser de que falten noticias a futuro, puede ser que no tengamos para cubrir todos los días. Entonces, el enfoque cambió de ser mira qué va a salir en el Congreso todos los días, o mira qué va a salir en la conferencia de prensa de la PCM todos los días, o qué va a decir el MEF. Hazme más artículos especializados de análisis, hazme más artículos que puedan soportar el tiempo, por así decirlo. Guarda más pan para mayo, por así decirlo, ¿no? Cambiamos de un enfoque simplemente de entrar a la redacción y buscar que sea el mismo día a ya estar preparando algo el día anterior. Eh, lo cual es un poco contrasentido a veces, o la gente lo puede ver un poco raro porque estás preparando la noticia de 2 días adelante, un día antes, pero es básicamente lo que nos forzó, ¿no? Porque en varias ocasiones o no había noticias porque simplemente no se reunían los entes, o en muchas ocasiones decían, ah, ok, va a haber esta reunión del Congreso, o va a haber esta sesión de la comisión del Congreso, y al final del día el ministro no aparecía, o la persona invitada no aparecía, o simplemente decíamos, ah, vamos a dar PCM porque seguramente PCM va a anunciar algo importante. PCM siendo la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Eh, pero al final veíamos toda la sesión que era, digamos, a las 3 de la tarde y no salía nada. Entonces, a las 5 de la tarde que terminaba, teníamos que estar buscando qué más podíamos sacar. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones a las 5 de la tarde, teníamos que tener algo ya preparado de antes diciendo, oye, que pueda servir, ¿no? Para el siguiente día. Ujú. Eso sería Y, básicamente. y de acuerdo bueno, como ya me comentaste un poco, de acuerdo, ¿cómo cambiaron este tipo de comisiones también? Porque tuvo un impacto diferente la pandemia, ¿no? De la manera en la Claro, que cada uno se distribuye eso. Ujú. sí, anteriormente entrábamos todos los días a la oficina y hablábamos con el editor y el editor nos decía, bueno, chicos, son las 9 de la mañana, díganme qué tienen para el día. Eso ya no iba a ser así. El editor, en mi caso, no es Luis Hidalgo, nos decía, chicos, el día anterior ya quiero tener todo, quiero saber exactamente qué planean hacer. Pasamos de ser del día como que entrar a la oficina y decir, a las 9 quiero saber qué van a escribir, a el día anterior decir, bueno, chicos, ya quiero saber por lo menos qué planean escribir. Y si es que a una se cae, tiene que tener más opciones. Si es que una noticia se cae, tiene que tener más opciones. Entonces pasamos de decir, ah, voy a hacer estas dos notas el día de hoy, a, a tener que proponer cuatro, por ejemplo, cuatro el día anterior. Y si proponías dos, el editor te decía, bueno, pero Gabriel, esas dos son muy pocas. ¿Qué pasa si una se cae? Tienes que tener más espacio, no tienes que tener más opciones. Entonces, eso cambió mucho, cambió la forma en la cual interactuábamos también con el editor, ¿no? Ujú. Y bueno, en sí, ¿cómo se adaptó todo el medio para reportar todos esos acontecimientos desde el mismo lugar de los hechos, ¿no? Ya que era algo complicado poder salir y todo eso. Claro, en el caso de gestión creo que es un poco distinto, porque como te digo, somos más de economía, más de política. No es Ujú. como que estemos ahí en eventos muy, no estamos en huelgas, no estamos en Claro. cosas así, ¿no? Pero lo bueno de la pandemia es que eventualmente los poderes de Estado, que son con los que más interactuamos nosotros, y las empresas, se adaptaron a la nueva normalidad y espérate, se adaptaron y eventualmente hubieron todas las sesiones en línea, hubieron todos los Zooms, hubieron los Meets, hubieron los Teams. Entonces, pese a que los primeros meses estuvimos, oye, no podemos ver nada, eventualmente el Congreso empezó a sesionar por sus páginas de Facebook. Tú hoy día entras a Facebook, entras a comisiones del Congreso y están todas ahí. Claramente ahora han vuelto a abrir un montón de entidades, han vuelto a abrir un montón de eventos. Y a eso sí podemos ir. Por fin recién estamos regresando a la presencialidad en términos de ir a eventos. Pero por un gran lapso de tiempo nos tuvimos que contentar con simplemente verlo por pantalla y en muchos casos en eventos era simplemente hacer preguntas por ahí, ¿no? Lo cual le quita un poco de dinamismo. Eh,
creo que la primera entidad que nos dio, que por lo menos a mí me dio capacidad de volver a ir a verlo presencialmente, que creo que fue por marzo de este año, fue el Indecopi, cuando se presentó el presidente Palacín, que bueno, quiso hacer su presentación para decirnos a todos cómo iba el Indecopi. Creo que esa fue la primera que fue presencial y ahí se vio que muchos nuevos reporteros, porque veía muchas caras nuevas, no sabían manejar muy bien la dinámica de estar preguntando presencialmente, ¿no? Entonces al final, por, por, por más raro que parezca, éramos como dos periodistas dominando las preguntas, mientras que los demás no sabían mucho qué hacer. Entonces, eso sí fue uno de los efectos, creo yo. Ujú. Y de acuerdo ya a la producción de las noticias, ¿quiénes participaban en la producción de estas noticias? ¿No? ¿O lo hacías tú de manera directa, igual que tus Eh, colegas? Creo que la mayoría de nosotros hace las notas solamente ellos. Solamente nosotros hacemos las noticias, nosotros básicamente tenemos una libertad bien grande, por lo menos en gestión. No sé si sea en otros medios, espero que también sea, porque si no va a haber un tema de integridad periodística. Pero sí, básicamente el redactor es que hace la nota por su cuenta, él busca todas las fuentes, él busca toda la información y hace la nota y al final el editor mira qué le parece, lo más probable es que te diga, oye, hay una parte de tu noticia que es difícil de digerir, porque usualmente en noticias económicas o legales, porque yo soy redactor legal, ¿no? En noticias económicas o legales o de políticas, lo más complicado es ponerlo a un nivel que sea entendible para todos, ¿no? Entonces, al final el editor entra y ve eso y dice, oye, esto podría cambiar. Y eso pero... Y hay una persona más, que es el editor de cierre. El editor de cierre que hace la portada, ¿no? El editor de cierre, cuando quiere hacer su portada, él quiere titulares, ¿no? Entonces te dice, eh, ¿cuál es el titular? ¿Y cómo podría yo ponerlo en la portada? Entonces tú le dices, oye, así como estoy levantando la nota, y si a él le parece, él pone lo mismo en la portada, y si él cree que hay una mejor forma de venderlo a las masas, porque al final del día lo que tiene que hacer el editor de cierre es que la gente lo quiera comprar en el kiosco, eh, te dice, bueno, realmente tu titular me parece un poquito muy técnico, hay que cambiarlo a esto que es no diría popular, pero diría más digerible y más entendible y más vendedor. Y eso es básicamente las tres personas que intervienen en una nota, que son tú, el editor y el editor de cierre. Pero la contribución del editor y el editor de cierre no es una creativa, no es una que cambie el fondo de la noticia, sino es más de estilo. Ujú. ¿Y para qué plataforma se producen estas noticias? ¿Solo para el medio web de...? Ujú. No, no, trabajamos en ambos, el físico y en la web. Ujú. Últimamente había un cambio en gestión, ¿eh? Había una reestructuración, lo cual ha hecho que ahora los redactores redactemos para la web y somos redactores premium, por así decirlo. Yo sé que eso no es parte del tesis, pero para que entiendas un poco. Hacemos notas premium y al final del día ven si va a ir para el físico. O fácil te escribe el editor cierto, dice, oye, tu nota que he visto en tus avances, veo que da para el físico, entonces hazla con eso en mente. Entonces, anteriormente son hacíamos para el físico y de ahí pasamos a la web, las que podían pintar para la web, pero ahora con la nueva era digital, como ahora todo está vendiendo mucho más en la web y como todo está, y eventualmente se va a dar la muerte del print, eh, estamos haciendo web primero y de ahí jalando al físico. Ujú. Y de acuerdo a la difusión de la noticia, ¿quiénes son los que distribuían esta noticia? Eh, Eh, o sea, primero sale en la web, ¿no? Es ujú. que ahí ya lo pon... Nosotros somos los encargados ahora de ponerlo, nosotros somos medio que los editores de la web de nuestros propios artículos. Que ha cambiado un poco eso últimamente, pero por un gran tiempo los redactores de gestión que poníamos cosas en la web por nuestra cuenta, no teníamos editor, nosotros éramos nuestro propio editor. Ujú. Este, pero de ahí, pero ¿quién lo distribuye? Diría, hay pocos redactores, eso no es mandato del periódico ni nada, pero pocos redactores somos los que a veces decimos, oye, voy a sacar mi nota y lo voy a poner en una red. Eh, el diario claramente lo pone en su Facebook y en su Twitter, pero por ejemplo, algo que yo hacía al comienzo de la pandemia más que nada, porque la gente estaba mucho más en esa plataforma, era LinkedIn. Ponía las notas en LinkedIn, y le decía a abogados, oye, abogados que entrevistaba, ¿no? Te he entrevistado para esta nota, aquí está la nota, si quieres, tú publica en tu LinkedIn que
ha salido, ¿no? Y eso traía más lectura y porque estos abogados tienen mucho renombre, entonces llevaba a que más gente lo vea y más gente se familiarice con el artículo, ¿no? Ujú. Y como tú dijiste, ¿no? Al inicio, el propio periodista redactor difundía las noticias tanto en tus redes como en las propias del medio periodístico, o solo tratabas de que sea las propias redes del medio. No, o sea, hay un tema de cuál es el modelo del negocio, ¿no? Porque, por ejemplo, tú no puedes distribuir la noticia en su enteridad en tus redes. Ujú, Eso es ilegal, por así decirlo, en contra del contrato. Eh, pero sí es cierto que sí queremos que la gente se entere, más allá de lo que puede decir la web, porque claramente una cosa es que lo veas en Facebook, una cosa es que lo veas en LinkedIn, por ejemplo. Una cosa es que lo veas en la página misma de gestión, otra cosa es que lo veas en una red más especializada, o en Twitter que levanta más opiniones. Entonces, sí ponemos que hay el artículo, pero no ponemos el artículo completo. Claramente que ponemos que hay el artículo no tiene la misma llegada, como a- como se puede entender. ujú. Yo sí me he enterado varias veces que varios abogados a los cuales entrevisto ponen todo el artículo y, y eso puede dañar un poco las ventas, pero al final creo que viéndolo desde una perspectiva de crear lectores leales y fieles, que ellos tengan acceso a por lo menos un artículo y digan, oye, este tiene calidad que me gusta, eso es bueno a largo plazo, ¿no? Ujú. ¿Qué, qué nuevas funciones crees que han asumido los periodistas durante la pandemia? O bueno, en tu Bueno, caso de redacción, ¿no? sí, como te dije en un momento, por un momento nos pusieron a redactar más notas de la web y ahí fuimos un poco de editores de nuestras notas de web, estuvimos haciendo todo eso. De ahí han habido intentos de querer aprovechar el formato web. Se han iniciado podcasts. Uno de los redactores con los cuales trabajo, mi equipo, Javier Preale, inició un podcast de temas económicos. Eh, de ahí yo he asumido el rol de editor del newsletter legal que sale todas las semanas, que básicamente recopila todas las notas legales más importantes de la semana, da un comentario breve y es como que eso es lo más importante que ha sucedido en la semana y eso es lo que tienen que saber para estar al día en cosas legales, ¿no? Entonces, los que estamos especializados en temas bien puntuales, nos han dado más encargos en dichas materias. Entonces, por ejemplo, si eres la persona encargada de temas macroeconómicos, te han dado tu podcast económico. Si eres la persona encargada de legal, te han dado tu newsletter legal. Eh, Ahora que acá había un cambio, ya no somos tanto editores en la web, pero sí nos han dado más interacción con la web, ¿no? Ahora sí tenemos que estar pensando más en todo eso y es básicamente lo que ha sucedido. ¿Crees que la pandemia fue una oportunidad de mejora y aprendizaje para el perfil del periodista? Sí, claro. Había muchos periodistas que se contentaban con simplemente sacar lo del día a día. Y ahora creo que, como el perfil, como te dije al comiencito, como el perfil ha cambiado y ahora tenemos que hacer más análisis, ahora estamos haciendo muchas más notas eh, que son más de valor, por así decirlo. Algo que siempre se ha querido, por lo menos en gestión, es ser más como los medios extranjeros, como The Economist, como Wall Street Journal, que tú lo lees y dices, oye, esto me explica toda la situación y lo termino de leer y tengo un entendimiento completo de la nota, completo de todo el tema. Y eso creo que se ha dado más con la pandemia, porque ahora la gente está que piensa a futuro, oye, tengo que preparar una nota que pueda sobrevivir en el tiempo y que dé un análisis de un tema y eso se ve más. Yo creo que eso sí se ha visto y de paso, ahora que hemos podido ir más al medio digital, estamos tratando de aprovechar más eso. Ahora las personas están más letradas, por así decirlo, en temas de cómo hacer que la nota aparezca en redes, todo el tema de SEO, no sé si lo han visto eso en la universidad, el tema de posicionamiento en Google, el tema de qué palabras clave busca la gente. O sea, estamos más capacitados ahora para que nuestras notas en la web reboten, que se puede ver también en el número de lectores que evoluciona cada día. Claro, porque en algunos casos los temas legales o económicos son algo complicados para la gente, no logran entenderlo en su Claro. totalidad, ¿no?
Entonces buscan y es, oye, ¿qué significa esto? En cambio ahora buscas y creo que el último artículo que he sacado que ha sido, ha sido ahora es más fácil para las personas ser notario. Entonces, y tú te ríes, pero ese artículo ya va convirtiendo varios suscriptores. Parece loco, pero es uno de los artículos que más suscriptores ha convertido en la semana. Ujú. Es, yo sé, es sorpresivo, ¿no? Pero es lo que la gente, por así decirlo, la gente de pie busca cosas simples, ¿no? Un titular complicado no los va a convencer y hoy en día hemos aprendido un poco a vender más al lector web. Ujú. Eh, ¿Qué nuevos cargos crees que se han creado durante la pandemia para los periodistas? Bueno, como te dije, se han creado podcasts, se han creado esto de los newsletters, entonces ahí hay un tema de que van asumiendo, pero también se han ido creando más cargos especializados, ¿no? Por ejemplo, antes teníamos una edición web que tenía a una persona encargada, pero ahora está el editor web, que es el que sanea, por así decirlo, toda la página principal y ve qué notas van ahí, más allá de simplemente lo que era anteriormente. Es la misma persona que antes era eh, el, el que se encargaba de subir las notas, ¿no? Pero ahora la han puesto como editor, él sanea pues, la página principal. De ahí se han creado nuevos editores que buscan, o sea, hay ahora editores que plantean qué notas pueden ir para el impreso, cuáles para la web. Se han creado varios cargos administrativos. Eh, y veremos si eso funciona a largo plazo, porque al final del día esto es bien experimental también, pero sí, básicamente lo que se han agregado son estos cargos que son los que ya están especializados, darles más cargos especializados en su materia y crear nuevas altas posiciones para poder eh, eh, empujar con más fuerza hacia el campo digital. Ujú. ¿Y cuál de estos nuevos roles o funciones crees que adquirió más importancia? Uy. Este, ¿Cuál adquiere más importancia? Pucha, yo te diría que los editores web. Claramente el editor web que tenemos, que es Víctor Melgarejo, eh, se ha convertido en uno de los miembros más esenciales del periódico. Si es que no estuviese ahí, probablemente no tendríamos el mismo nivel de llegada que tenemos ahora. Entonces yo creo que sí, si algo nos enseña la pandemia es lo digital tiene que ser el futuro, tiene que ser lo primero y los roles que están guiados a poder fortalecer esa posición en digital es lo necesario, ¿no? Ujú. Ahora hablando un poco más de lo laboral, los sueldos y todo esto, ¿crees que existió una reducción de sueldo al personal durante la pandemia? Creo, no creo, yo sé que hubo, hubo una reducción, sí, gracias a Dios fue en corta, creo que solamente fue por 2 meses. Y eso es en parte por el modelo de periódico, ¿no? Porque a diferencia de otros periódicos, Gestión, su principal comprador del físico no es la persona del kiosco, su principal comprador es la persona que le llega a su casa. Ujú. Le llega a la oficina. O sea, el modelo de gestión es que el empresario llega a su oficina a las 7 de la mañana, se agarra su café y se agarra su gestión y lea, ¿no? Eh, entonces, muy rápidamente, cuando volvió a abrir las empresas, cuando se volvieron a ir los empresarios a la oficina, vimos que volvió a subir las suscripciones de, de que les llegue a la oficina y eso permitió que volviera a subir el sueldo. Claramente, una reducción de sueldo que creo que impactó más a las personas que estaban más arriba, porque fue una reducción proporcional, era de un flat rate de como creo que 20%, entonces si es que ganabas más te cortaban menos, ¿no? Pero sí, sí hubo esa reducción. Ujú. ¿Y crees tú que se redujeron las oportunidades laborales también para los nuevos periodistas? Si se redujeron las oportunidades, Ujú, claro, en sí. eh, pucha, te diría Te diría que sí, pero eso es en parte no solamente por el tema de que no quieren contratar, es por el tema de que han cerrado varios medios. Eh, Muy famosamente han cerrado algunos periódicos, entre ellos, por ejemplo, Depor. Depor murió en físico y cuando solamente es un equipo digital ya no es lo mismo, porque sí, están en digital. Pero el número de puestos que están ahí a llegar a la gente se ha reducido. O sea, lo mismo pasó en gestión. En gestión se fueron algunos compañeros
que ya no puedo, se creyó que tenerlos ya no da un valor agregado igual que tener a personal especializado, ¿no? Entonces, lamentablemente, y esto es muy lamentablemente, fueron reduciéndose el número de redactores que eran periodistas, y más quedaron, por ejemplo, los que habían estudiado economía, los que habían estudiado derecho, los que habían estudiado ese tipo de cosas, ¿no? O si eran periodistas, pero tenían un curso en economía o algo más, ¿no? Lamentablemente, sí siento que para el periodista, que solamente tiene la carrera de periodismo, se cerraron muchas puertas en ese momento. Espero que ya no sea así. No he visto realmente últimamente cómo está el mercado. Espero que haya mejorado eso, porque al comienzo sí fue un poco trágico. Ujú. ¿Crees que existió una reducción de personal también durante la pandemia? Bueno, como los que mencionaste, Sí, pues. como te acabo de decir, se fue alguna parte de la redacción que no era tan especializada. También se fueron algunos los maquetadores, eso no se habla mucho. Los maquetadores se fueron. Eh, Espero que sepas lo que es un maquetador, Sí, sí, tengo seguramente. algunos compañeros que trabajan de esa manera. Ujú. Perfecto. Este, Maquetadores se fueron algunos. Me acuerdo que bajamos de un equipo, creo que de 6 a 2. Y eso pareciera que no sería tan chocante, pero lo es, porque estás trabajando en el día y dices, oye, Luis Omar, necesito una tabla para esta página. Dices, no puedo ayudarte porque estoy en esta otra página y ya no hay manos. Entonces pasaba mucho que faltaba más, ¿no? Pero supongo que por la falta de ventas, o por la falta de suscripciones al comienzo de la pandemia, fue necesario tener que recortar cierto personal y vieron que el personal de maquetación era uno de los que se podía hacer recortes. Ujú. Y ahora, de acuerdo a lo que era el teletrabajo, ¿cuál crees que fue la limitación o el beneficio que generó el trabajo a distancia? Bueno, el beneficio creo que todos te van a poder comentar. Es más libertad, ¿no? Uno puede estar en su casa a las 9 de la noche y llega una noticia y la redactas de tu computadora, de tu laptop, ¿no? Eso antes te ibas a la oficina a las 8, digamos, 8:30, y pucha, estabas en el taxi, en la combi, en tu carro, ya regresando a tu casa, salía la noticia, llegas a tu casa y no había forma cómo hacerlo, ¿no? ¿Qué hacías ahí? ¿Te regresabas a la oficina? ¿Qué pasa si ya es muy lejos? ¿Qué pasa si ya no hay forma de regresar? eh, Ahora sí podíamos reaccionar más a temas que se salían en las noches, que es algo que es muy importante cuando no lo creas, porque en la pandemia al gobierno le dio mucho por emitir normas a las 9 de la noche, 10 de la noche. Ujú. Sí, Entonces, sí, recuerdo. ah, entonces a esa hora era ya, ¡pum!, sale. Em, de ahí, beneficios, permitió flexibilizar un poquito más las horas, supongo que sí, pero también uno de las partes detrimentales de esta experiencia, y esto no sé si sea igual para todos, es que la edición, los editores, cuando empezó la pandemia, eran de la vieja escuela, por así decirlo, habían estado ahí por un buen tiempo Ujú. y no se adaptaron muy bien al cambio tecnológico, lo cual hacía que su fiscalización sobre ti empeorara, ¿no? Entonces te pedían avance a las 9, te pedían avance a las 11, te pedían avance a la 1, te pedían avance a las 3, te pedían avance a las 5, porque no sabían muy bien cómo estar encima del tema, ¿no? Querían sentirse que estaban manejando más el tema de edición. De ahí sucedía mucho que no tenían muy bien el manejo de las tecnologías y eso llevaba a que simplemente no hubiera muchas reuniones con el equipo, antes algo que se da constantemente. Reuniones con el editor hubieron bien pocas durante la pandemia. Eso ha cambiado ahora que hemos cambiado de editor. Los nuevos editores sí se reúnen mucho más porque son más jóvenes, pero el tema es los editores que teníamos al comienzo, que eran mayores, sí tuvieron un problema con adaptarse y eso afectó también mucho el tema moral de Ujú. los trabajadores, porque a veces no entendía muy bien el tema de trabajar remoto, ¿no? Entonces tú estabas almorzando a la 1 y te llamaban. Entonces, si tú tienes familia, estás almorzando con familia, entonces es un tema que te dicen, oye, ¿por qué te está llamando tu jefe todos los días a la 1? Ujú. Claro, es algo O, incómodo de alguna otra manera, ¿no? Ujú. sí, entonces yo te diría que la única parte que ha sido limitante ha sido ese factor, ¿no? Que es la falta de algunas personas de poder adaptarse
al ámbito digital. Pero beneficios hubieron muchos y creo que al final los beneficios del trabajo remoto han sido más que los limitantes. Y ojalá a futuro se pueda continuar con un modelo híbrido, por lo menos. Yo creo que sí hay un valor en poder trabajar desde la oficina, pero sí creo que el modelo híbrido debería ser el que se quede porque claramente han habido muchos beneficios a poder trabajar desde casa. Ujú. Y se les brindó a todos los equipos y la ayuda necesaria para desarrollar el teletrabajo con normalidad. Sí, ofrecieron enviarnos nuestras computadoras, nos enviaron sillas. eh, ¿qué más nos podrían haber enviado, la verdad? No hay mucho más, o sea, trabajamos con eso, la silla y la computadora. Ujú, Eh, lo único malo fue que por un tiempo se cayó el sistema de taxis que ellos nos ofrecen. Entonces, si querías una comisión, que sucedía, tenías que tú ir de tu propio dinero, ¿no? ujú, Que, que no es lo mejor, claramente no es lo que se quiere. Gracias a Dios eso ya se ha arreglado y ha habido un arreglo con la aplicación. Y ahora todos pueden ir al taxi como quieran, pero al comienzo ha sido un tema de, oye, tú pagas tu taxi y ahí vemos cómo arreglamos, ujú, eventualmente. Fuera de eso, te diría que nos han dado todo. Una de las cosas que sí tengo que comentar es que a veces tenemos que conectarnos remotamente a la computadora. Si es que no te trajiste tu computadora, dejaste en la oficina, tienes que conectarte de manera remota, ¿no? Esto con tu VPN por tu propia computadora en la casa. Y sucedía a veces que la computadora del trabajo se congelaba o como ya estaba prendida por todo un tiempo, dejaba de funcionar y tenías que llamar al equipo técnico de la oficina para que vaya a reiniciarla, que vaya a hacer estas cosas. Y eso tomaba un tiempo y podía retrasar tu labor. Pero fuera de eso, todo bien. ujú. Bueno, Gabriel, esas han sido todas las preguntas por el día de hoy. Ujú. Nuevamente agradecerte por tu tiempo. Gracias por responder las preguntas. Van a ser de bastante ayuda para poder seguir. Espero, si no, Ajá. sería una pérdida de tiempo. Ajá, no, sí, van a ser de bastante ayuda para seguir recolectando más respuestas importantes para lo que es mi proyecto de tesis, ¿no? Perfecto. Eh, Muchas gracias, en serio. Ya nos estaremos No, no, gracias a ti. encontrando en otra oportunidad para quizás, Ojalá te, ajá, te, te conozca como profesional en el futuro. con fe. Muchas gracias. Chao, cuídate. Chao, nos vemos. Y gracias por el tiempo.